¿De qué estábamos hablando en estos días acá? ¿De qué se trata? Resulta que hace unos cuantos meses empezamos a hablar sobre esto que es una serie del cielo a la tierra, que trata de la oración que Jesús le empezó a explicar a sus discípulos cuando ellos le pidieron que les enseñe a orar. Entonces, el concepto, para que usted sepa de qué estamos hablando, el concepto es cómo orar en una manera que sea efectiva. ¿Qué principios tengo que tener en cuenta para que mi oración sea escuchada en el cielo? ¿Qué posición, qué postura, qué actitud tengo que tener? ¿Qué cosas tengo que poner en primer lugar para que no solamente la oración sea escuchada, sino que también sea respondida, sea contestada de parte de Dios? Y por eso el subtítulo de una oración revelada, porque ¿qué mejor que seguir las indicaciones del autor para saber de qué manera es que tenemos que acceder a él? Recuerdo en la primer charla, allá por el mes de julio, ¿fue? Junio, no me acuerdo. En la primera charla, no antes, en abril si no me equivoco. En la primera charla precisamente hablé de eso, de cómo funcionan las contraseñas en los medios digitales, en los sistemas de redes, que hay un montón de maneras en las que uno tiene que saber cómo entrar, hay requisitos que te ponen las plataformas, requisitos que vos tenés que cumplir, que conocer y cumplir, cuando tenés esos requisitos, utilizás la plataforma, la contraseña que te dicen, y así podés acceder y demás, y demás, y demás. Tenés que seguir los principios de la plataforma a la cual vos querés ingresar. Bueno, precisamente de la misma manera tenemos que seguir con los requisitos de la plataforma del reino de los cielos. Y desde hace como un mes atrás venimos hablando específicamente de lo que es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque dice, por acá en algún lado lo tengo, acá está, dice Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, para poder saber cómo funciona el cielo, cómo es la vida en el reino de los cielos, entonces vamos a la palabra a poder entender todas aquellas veces que Jesús habla del reino de los cielos para poder seguir esos principios. Le voy a leer los últimos puntos que vimos sobre el reino exclusivamente y nada más. Algunos tal vez estén repetidos, algunos los voy a repetir hoy porque nuevamente aparece el mismo principio en forma activa. Eso significa que realmente es así lo que Dios nos está pidiendo. Acá estamos, mire, el reino de los cielos es potenciador, lo que toca lo aumenta, lo multiplica. El reino de los cielos cambia tu posición y condición. El reino de los cielos es visión. El reino de los cielos es eficiente, el reino de los cielos es eficaz. Me acuerdo que dio bastante que hablar esa charla de ese día. El reino de los cielos es acción, en el reino de los cielos la acción vale más que la religión. El reino de los cielos es discernimiento, que 2 o 3 veces más lo volvimos a repetir. El reino de los cielos es vigilancia o estar atentos o prestar atención. El reino de los cielos es estar despiertos, cuidar la obra de Dios. El reino de los cielos es guerra espiritual. El reino de los cielos, esto es de la última charla, o sea, no de este domingo, del miércoles, sino la anterior, la última vez que estuve. El reino de los cielos es diversidad. Y aclaré que no se trata de identidad de género, sino diversidad en el sentido de que Dios no hace diferencias. Dios es mucho más amplio de lo que nuestra mente puede llegar a entender. El reino de los cielos no es juicio. El reino de los cielos es amor y aceptación. El reino de los cielos deja el juicio en las manos de Dios. El reino de los cielos es propósito. Hermosa palabra. El reino de los cielos nuevamente no mira tu condición, sino tu posición. El reino de los cielos, como decía esta mañana en el devocional, es transformación. Y ahí salteados, porque algunos los pasé por alto porque ya estaban repetidos, seguimos con esto a través de las parábolas del reino. ¿Qué son las parábolas del reino? 7 enseñanzas que Jesús nos deja en Mateo capítulo 13, a través de las cuales en todas ellas nos va diciendo, el reino de los cielos es como, el reino de los cielos es semejante a. Entonces, a partir de esas enseñanzas, nosotros aprendemos o intentamos aprender cómo funciona este reino de los cielos o el reino de Dios, según donde lo lea, que puede cambiar la manera de nombrarlo, pero que en definitiva es lo mismo, que es cómo se vive en el sistema que Dios instituyó. Eso que realmente, cuando lo entendemos y lo aplicamos, es de bendición para nosotros. No solamente eso, sino que al entenderlo y aplicarlo, nuestra oración es escuchada, nuestra oración es respondida, oramos en forma eficaz y todo aquello que queremos alcanzar, Dios lo pone delante nuestro. Así funciona el Evangelio. En el Evangelio hay a veces problemas, en el Evangelio hay pruebas que nos llevan al crecimiento. El Evangelio es, como siempre digo, una confrontación
constante, todos los días tenés un sopapo que está listo ahí para acomodarte, para enderezarte, tener en camino, pero a la larga el Evangelio es transformación, el Evangelio es bendición, es una experiencia sobrenatural, transformadora, y sin lentes no veo nada. Así que seguimos ahora. ¿Dónde estamos? Acá. La primera parábola que menciona Mateo es la del sembrador, la segunda del trigo y la cizaña, la tercera la semilla de mostaza, que la terminamos la última semana, hoy me olvido el miércoles pasado. Y la siguiente fue la parábola de la levadura, que también el miércoles anterior, el último miércoles que estuvimos hablando. O no, miento, ¿ve? La levadura. Pastor, ponete en orden. Sí, pastor, ya estoy. Acá estamos. La cuarta parábola que menciona Mateo es la parábola de la levadura, y es esta en la que arrancamos hoy. Mateo capítulo 13, verso 33. Les contó Jesús otra parábola más diciendo: el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina hasta que hizo crecer toda la masa. Como había estado hablando, no lo puedo repetir porque me llevaría mucho tiempo, pero como había estado hablando en el caso anterior, el reino de los cielos, el concepto del reino de los cielos, lo podemos llevar a nuestra vida cristiana, lo podemos llevar a la vida de iglesia, como también decía en el devocional de esta mañana. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es solo una institución, la iglesia no es solo un ritual, la iglesia no es solamente venir, reunirte cada tanto, la iglesia no es solamente llamarte cristiano, sino que la iglesia es un sistema de vida motivador, transformador, que se enfoca en, el devocional estaba enfocado en la formación, pero en la formación del otro, en mi crecimiento espiritual y en dejar una huella en el lugar donde estamos. Todo eso requiere que esto. El reino de los cielos no es pasivo, el reino de los cielos es activo, porque está diciendo el reino de los cielos es como una medida de levadura que una mujer tomó, como aquella semilla que tuvo que ser sembrada, que mientras estaba sola no servía para nada. Si usted tiene levadura o guardada en la heladera, no sirve para nada. Si usted recibe algo de parte de Dios, una promesa, un don, una habilidad, una palabra que Dios le da, y se la deja guardada, escondida en el corazón, no sirve para nada. Si Dios le da fe para alcanzar las promesas, para orar y que las cosas se cumplan, para poder bendecir al otro, pero se calla la boca, no dice nada y se la deja guardada, no sirve para nada. Todo eso tiene que ser puesto en acción, puesto en actividad. El reino de los cielos es acción, el reino de los cielos tiene un enfoque, un componente, activo. El reino de los cielos no es pasivo. Y es más, yo no sé si usted sabe, supongo que sí, me imagino que sí, cómo funciona la levadura. O voy a algo más simple, supongo que alguna vez habrá usado levadura. Ahora ya se usa un poco distinto, ahora muchos lo usan deshidratada, pero alguna vez habrá comprado el cubito de levadura, lo habrá preparado, lo habrá disuelto, lo habrá mezclado con la harina para hacerse unas buenas pizzas. No sé si la hace con aceite, si lo hace sin aceite, qué más le pone a la pizza, pero seguramente pasa ese milagro donde le mete la levadura, lo empieza a amasar, algunos le ponen una bolsa, otros le ponen solamente un repasador, lo deja a un costadito o cerca de la cocina. ¿Y qué pasó? Esas cosas que cuando uno es chico escucha, ¿no? Escuchás que mamá dice, levó bien. Y vos decís, ¿qué es levó? Está levando. Y vos decís, ¿qué está levando? Me parecería más lógico decir está elevando, ¿no? No sé, hablo de cosas que uno piensa cuando no entiende bien de qué se trata lo otro. Levó. ¿Y qué pasa si se pasa de leve? Ya que damos clase de cocina. ¿Qué pasa si la dejas tiempo de más? ¿O la amasaste de más? Hola, ¿hay algún cocinero acá? ¿Qué pasa? ¿Se qué? No escucho. Se cae. Bueno, seamos un poquito más técnicos. ¿Qué pasa? Se quema, hermano, me extraña. ¿Cómo era? ¿Qué pasa? ¿Para qué es el chef usted? Se quema porque la levadura se pasa del efecto que está cumpliendo sobre la harina, sobre la masa preparada. Porque el concepto ahí importante, el que transforma, es la levadura, y por eso Jesús la usa como ejemplo. ¿Qué es la levadura? Es un honguito de porquería que no sirve
para nada, que usted le tiraría al lisoform porque es un honguito de porquería, que es una miniatura que no tiene forma, no es elegante, no es visible, no tiene nada bueno, pero cuando entra en contacto con la masa que está por ser amasada o la masa que está por levar, tiene ese milagro, esa capacidad de transformar aquello donde se mete, donde se involucra aquello en lo que toca. El reino de los cielos es acción, el reino de los cielos es transformación. El reino de los cielos es tener esa capacidad y darnos cuenta de esa capacidad que todo lo que toca lo transforma. El reino de los cielos significa que si yo soy parte y yo tengo que vivir de esa manera y si tengo que procurar que el reino de los cielos se active y descienda en este lugar, si tengo que procurar y pedir que así como funciona allá, funcione acá, significa que yo tengo que hacer que todo aquello que toco sea transformado. Procuremos que sea transformado en buena manera y no que sea arruinado. Que significa que donde sea que yo esté, tengo que generar un cambio y tengo que provocar crecimiento, expansión. Que el mundo leve y que no se pase de esa levadura. Pero no solo eso, sino que siguiendo el mismo concepto de transformación, mire, ¿se acuerda la propaganda, una publicidad de los 90? Sí, en los 90, de un secarropa centrífugo que existe todavía, creo que sí, del Koinor. ¿Se acuerda cuando salió el Koinor? ¿Cómo decía la publicidad? Cuando los lemas publicitarios son buenos, mire, hace 30 años y sin embargo lo seguimos recordando. Poderoso el chiquitín, decía. ¿Por qué decía poderoso? Porque era un enano de porquería así, como el Arturito de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Era bastante parecido encima. Era un enano así, como el enano chupatierra del otro programa, que de golpe vos lo prendías, se sacudía todo, hasta la dentadura de la abuela empezaba a temblar, empezaba a largar agua y vos sacabas la ropa lista para colgar. Y ya estaba ahí, ¿no? Listo, ya no tenías que hacer otra cosa. Era algo casi milagroso, casi mágico. Bueno, así como poderoso chiquitín, poderosa esta levadura insignificante, esta pequeña porquería que siendo pequeña tiene poder de transformar todo lo que está a su alrededor. Podés parecer muy pequeño, podés parecer insignificante, como te decía la otra vez hablando de Corintios 1:26, que Dios eligió a lo vil y menospreciado, que Dios eligió a lo insignificante, que Dios eligió a lo que no es, que Dios eligió a lo que se parece ridículo, para así avergonzar y para así ponernos por encima. Podés creerte muy pequeño, podés creerte poca cosa, podés creerte que no tenés, que no podés, pero sin embargo, en el reino de los cielos te convertís en un transformador poderoso. Job, capítulo 8, verso 7, dice, aunque tu principio haya sido pequeño, ¿cómo sigue? ¿Ah, no se la sabe esa? Tu postrer estado último será muy grande. Tu pasado no te condiciona. Tu origen no te define. No, pero yo me crié en tal lugar. No, pero mi familia. No, pero el barrio. Todo lo que vos quieras. Y es cierto, todo eso influye. Todo eso influye en tu formación. Todo eso te puede potenciar o te puede disminuir. Te puede retrasar. Pero en el reino de los cielos vos tenés el control sobre las cosas que pasan en tu vida. Entonces, a pesar de cómo haya sido tu origen, lo importante es qué hiciste desde ese origen, las decisiones que tomaste, y por el hoy, no por el ayer, con el hoy vos definís cómo va a ser tu mañana. El miércoles pasado Gabriel estaba hablando acerca de la transformación, a través de las cosas que Dios hizo en los años, particularmente como testimonio de él, pero a través de las cosas que Dios hizo y que Dios puede hacer. No solamente de eso, sino también en ese proceso de transformación, de la importancia de tomar tu lugar. ¿Qué significa tomar tu lugar? Entender para qué estás, dónde estás, quién sos y qué piensa Dios de vos. Cuando vos te pones en ese lugar, cuando entendés esa posición, no importa lo enano, porquería, chiquitito que seas. Aunque seas pequeño, aunque tu origen haya sido pequeño, tu postrer estado será realmente gigante. Aunque seas, no tengas formación y no sepas hablar muy bien, Dios va a hacer cosas grandes a través de tu vida.
Pero también dice, mire, Gálatas capítulo 5, versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. En el reino de los cielos a veces las cosas no son visibles. En el reino de los cielos a veces puede ser de bajo perfil. En el reino de los cielos a veces pueden estar considerando que no servís o que no sos útil o no sé. Pueden decirte que no das la medida, qué sé yo, tantas cosas que siempre pasan entre las personas. Pero podés estar haciendo en silencio y sin que sea visible, podés estar haciendo un trabajo enorme. Porque el trabajo de influencia, algo de eso voy a hablar el sábado, el trabajo de influencia, el trabajo de impacto en el lugar donde estás, el trabajo de contaminar al lugar donde estás, no requiere que tengas una voz muy fuerte. No requiere que andes de vista muy vistoso. No requiere que andes gritando o corriendo, o que te, no sé, que te pongas un megáfono. No estoy en contra del megáfono, sino del hecho de decir, no requiere que seas así visible, sino simplemente que estés, que afectes. Es más valioso, es más importante a veces el trabajo del contacto cercano, es más efectivo, es más profundo, es más valioso que el trabajo grande, el trabajo de multitudes. A veces tiene una tarea más profunda, poder hablar con alguien a quien vos transformes, sin saber lo que eso puede llegar a producir. ¿Qué se imaginaba ese tal Ananías el día que le fue a orar a ese tal Pablo que le tenía un poco de miedo porque perseguía cristianos? Y resulta que le vienen a decir que lo está buscando para que ore por él porque algo le pasó en la vista y había quedado ciego. Y esto dijo, pero voy allá, me va a matar. Y se ve que la fe venció al temor. Gloria a Dios porque la fe venció al temor. Entonces Ananías fue a la casa donde estaba Pablo, oró por él. A Pablo se le cayeron, dice la Biblia, se le cayeron unas escamas de los ojos, empezó a ver, recobró la vista. Ahí empezó un proceso de crecimiento, algunos dicen de 4 años, otros dicen de 15 años, no lo sé, en los cuales él tuvo encuentros con Dios, transformación, preparación, palabra, experiencia, un montón de cosas, y se convirtió en el tipo que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. ¿Qué iba a saber el otro al que fueron a buscar para que ore por el tipo ese peligroso que estaba ciego, que no veía? En el reino de los cielos a veces es de bajo perfil, pero eso no deja de ser eficiente, no deja de ser influyente. No mires el resultado en base a tu capacidad, sino que mirá el resultado en base a lo que Dios te pida. No midas el resultado de lo que estás haciendo según tus fuerzas, sino que medí el resultado de lo que estás haciendo según a dónde Dios te manda. Porque en definitiva, ya lo dije hace unas semanas y lo digo en varias ocasiones, no importa a quién vas, sino quién te manda. En definitiva, no se trata de vos, ni de tus dones, ni de tu conocimiento, ni de tu experiencia, ni de tu trayectoria, ni de tu antigüedad. Se trata solamente de creerle a Dios y que Él a través tuyo pueda hacer lo que Él quiere hacer. En el reino de los cielos es expansión, el reino de los cielos es crecimiento. Vuelvo a Mateo 13:33. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina hasta que hizo crecer toda la masa. Como en la última sesión, la 21, y ya lo leí hoy en la lista, el reino de los cielos es diversidad. Dios no hace diferencias entre personas, sino que Dios hace diferencia de disposición y de fe. ¿Qué quiero decir? Dios no te mide según tu aspecto, Dios no te mide según tu trayectoria, conocimiento, como dije recién, Dios no te mide según tu preparación, Dios solamente te mide o te analiza o te examina según tu disposición. ¿Qué es la disposición? Las ganas de estar dispuesto a que Dios me use. Como dice, no me acuerdo si es Efesios 4:23 o Romanos 12:2, ahora a ver si me ayúdenme con eso, en la versión NBI o NTV, que dice, dejen que Dios los transforme. Eso es disposición. Dejen que Dios los transforme. Porque en definitiva, si yo le digo a Dios no, ¿sabías que Dios no puede hacer nada? Que el Dios todopoderoso no puede hacer nada si vos le decís no. Esto es como ese día que se me levantaron unos cuantos locos cuando dije, ¿sabe usted que Dios puede pecar? Y que si Dios no pudiera pecar no sería Dios. Claro, si me sacan eso fuera de contexto, tremenda herejía, es como que yo le diga que Jesús se bajó de la cruz. Pero en el concepto de entender de lo que estoy hablando, y sí, si hay algo que Dios no puede hacer,
entonces ya no es tan poderoso, no es Dios. Claro, ¿Dios puede pecar? Sí. ¿Por qué no peca? Porque va en contra de su propia esencia, de su propio plan y su propia decisión y voluntad. Entonces jamás lo va a hacer. Bueno, Dios tampoco puede hacer algo contra tu voluntad, salvo cuando sea específico, cuando sea prioritario, que seas vos el que haga determinada cosa. Si eso llega a pasar, yo te digo, agárrate fuerte. Ponete, no sé, agárrate algunos fierros, agárrate unas manoplas a la pared, porque si Dios, a pesar de que vos decís que no, Dios quiere que seas vos, el que esté en el lugar que tiene que estar. Dios quiere usarte a vos, porque sos la persona específica e indicada, porque te preparó para eso. A pesar de eso, si vos decís no, y Dios te va a usar. Y dice Max Lucado, no me acuerdo en cuál de los libros, creo que en el segundo o tercer libro, dice que Dios es un piloto aeronáutico en tiempos de tormenta. No le importa todos los saltos y pozos de aire que te haga atravesar, Él te va a llevar al lugar al que te tiene que llevar. Entonces, cuando vos te resistís, Dios preparó un gran pez que tragó a Jonás. Quiere decir que el pez no estaba ahí en ese momento, sino que Jonás dijo no. Y Dios dijo, bueno, la tormenta, que la lluvia, que los marineros, que tenemos miedo, que fui yo, que porque esto, que el otro. A ver, lo tiraron al agua y ahí se lo tragó. ¿Y ahora qué hacemos? Viviendo ahí como Popeye o ¿cómo se llama el narigón? Gracias, Pinocho. Se me hizo una laguna de Pinocho. Como Popeye, como Pinocho, estando adentro de la ballena, prendiendo la velita que le hace cosquilla en la garganta y así, ¿no? Esas cosas que tantas veces hemos visto cuando los dibujitos animados eran un poco más así detallistas en esas cosas. Bueno, en un momento determinado, después de 3 días, la ballena o gran pez, porque es en definitiva, no sé, lo vomitó. ¿A dónde? En la costa del lugar al que él dijo, yo ahí no voy. Entonces Dios le dijo, bárbaro, no vayas, yo te llevo. Yo te llevo en remis ballenesco. No solamente eso, mire, no me quiero ir mucho del tema porque falta bastante por ahí o hasta lo que llegue, pero lo que me impacta de esa historia, la historia de Jonás, es que llega al lugar, a la ciudad de Nínive, donde Dios quería que fuera y él no quería ir. Llega a la ciudad donde el Dios de los ninivitas era un dios, una imagen, ¿no? Un ídolo que tenía forma de pez. Entonces, el dios de Nínive era un pez. No sé si sería una estatua para arriba, no sé si estaría acostado, no sé cómo era, no sé si tenía patas, manos, no sé qué. Era un pez, eso nos enseña la historia. Cuando él cae sobre las costas de Nínive, después de haber estado 3 días adentro del gran pez, y que el gran pez lo vomitó. ¿Ahí está? No lo tiró como en los dibujitos por el agujerito por la nariz. No, lo vomitó. Digo, ¿a qué olor tendría Jonás cuando empezó a caminar por la orilla por la playa de Nínive? Piensa un segundo. Te está costando pensar. Es difícil. Yo le dije, 10 días sin predicar son muchos. Cuando llegó al pueblo, y los tipos del pueblo, los ninivitas, empezaron a sentir el olor a pescado, dijeron, nuestro Dios vino a visitarnos. Y lo que él dijo, hagan esto y aquello lo demás, todo el pueblo, hasta el rey y los animales, todos obedecieron la palabra de Dios. Cuando vos te resistís a lo que Dios quiere hacer, y si es fundamental que Dios lo haga con tu vida, prepárate a que Dios te use, aunque no quieras ser usado por Dios. Pero a pesar de eso, Dios solo distingue entre disposiciones y fe. El reino de los cielos, que es diversidad, no es elitista, ni sectario, ni racista. Y agrego, ni machista, como tantas veces se lo ha acusado a la fe o al cristianismo. El reino de los cielos usa y bendice a todos por igual. Hechos 10:34. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Seas de arriba, seas de abajo, seas pelado, seas peludo, seas gordo, seas flaco. Para Dios no hay
favoritismos. Y a ver, también me pongo del otro lado. Para con Dios no hay excusas. Porque cuando entendés esto, por eso es lo importante de entender lo que Dios te dice, ya todo lo que digas, no, pero yo, guárdatela. Para Dios no hay excusas. Para con Dios no hay excusas. No, pero no sé. Para con Dios no hay excusas. Como me decía alguien hace muchos años, o unos cuantos años, me decía, voy a empezar a servir a Dios, así que me voy a empezar a preparar. Y dejó de congregar para ir al Instituto Bíblico. Espectacular la de él. Inteligentísimo el tipo. ¿A que no sabe cómo terminó la historia? No se gaste en pensar. Listo, se terminó, no sé si apartado o no, pero nunca más. No pongas excusas. Dios te va a usar no por lo que vos tengas, lo que vos sepas, sino por lo que Él puso en vos. Por lo tanto, cuando Él te elige, después Él te da lo que Él quiere que vos uses, que siempre es de Él y nunca es tuyo, aunque lo uses vos. Así que no se trata de tu capacidad, conocimiento, experiencia, trayectoria, ni siquiera los dones, sino se trata de lo que Dios ponga en vos. ¿Dónde me quedé? Acá estoy. Gálatas 2:6. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, no sé si Pablo era bravito, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias. Dios juzga por lo que Él puso en el interior. Dios juzga por la disposición de nuestro corazón. Mateo 13:33, el reino de los cielos es crecimiento y expansión, diversidad y amplitud. Les conté otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina hasta que hizo crecer toda la masa. Lo que el reino de los cielos toca, crece. Y si no crece, o no pertenece, o no le está dando el lugar que le tiene que dar. Significa que, así como no depende de tu origen, significa que, así como no depende de tu formación o bla, 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 cuando vos sos parte, cuando vos te haces parte, cuando vos decidís poner a Dios en primer lugar, la obra de Dios en primer lugar, procurar hacer lo que Él manda hacer y lo que pide de vos, solamente te resta, en forma automática, crecimiento. Vas a crecer en forma personal, en forma espiritual, y vas a generar crecimiento en el lugar donde estás. Dios no te eligió ni te llamó para que seas un adornito, para que seas una semillita ahí que esté abandonada. Dios te llamó para que des fruto. Como dice Juan capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Verso 5, yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Y así, muestran así que son mis discípulos. El reino de los cielos es crecimiento. El reino de los cielos es multiplicación. El reino de los cielos es expansión. El reino de los cielos es dar fruto. El fruto que implica, primeramente, el fruto de transformación. En segundo lugar, la palabra de hoy decía, en el Salmo de hoy decía, el que gana almas es sabio. En segundo lugar, el fruto es, ¿qué pasa con el resultado de tu ministerio o de tu vida? ¿Qué pasa con tu influencia? ¿Qué huella dejaste? ¿Qué marca dejaste? Ese dar fruto, primero, crecimiento, transformación. Segundo, de transformación hacia afuera, dando un mensaje para que el otro pueda conocer el mensaje de salvación. Se me pasó un versículo acá. Génesis 1:28. Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, den fruto y multiplíquense. No hay otra. Aparte, escúchame una cosa, es una orden. No es uno de los 10 mandamientos. Pero si Dios dice, ¿se acuerdan que hace unas semanas hablé sobre, me parece que fue en un día de sanidad, sobre los tiempos verbales y demás y todo eso? Creo que fue un día de sanidad. Diciendo, cuando Dios te dice algo que sea de determinada manera, que no te da la opción, no es potencial, sino
en modo imperativo, y el modo imperativo es una orden. Entonces, si Dios te está diciendo, multiplíquense, fructifiquen, es una orden. Y no solamente que es una orden, sino que, cállate nomás, sino que, escucha esto, una vez que Dios crea a todo, vamos a resumir todo, universo, planetas, cielos, tierra, al hombre, al ser humano, los animales, todo. Una vez que Dios terminó de crear todo, y durante ese todo Dios le hablaba a las cosas para que esas cosas aparecieran o se generaran o se reprodujeran, qué sé yo, le habló al agua, le habló a la tierra, le habló al aire. Una vez que terminó, la primer orden de Dios, así tirada al aire, darla directamente al hombre, al género humano, la primer orden de Dios, ¿cuál fue? Den fruto y multiplíquense. Entonces, la dirección de Dios, la visión de Dios no es el estancamiento. El reino de los cielos no es estancamiento. El reino de los cielos es multiplicación. El reino de los cielos es crecimiento y expansión. Y en ese proceso de crecimiento y expansión, hoy justamente leí algo que me fue de mucha bendición. Hablaba de los milagros, de varios, ¿no? Qué sé yo, pongámosle, no sé, la sanidad del ciego o del estanque, infinita, otras cosas. El mar rojo abierto, un montón de milagros que los nombraba. Y decía, Dios no hizo esto, Dios no hizo esto otro, Dios no hizo esto de más allá. Nombraba los milagros, ¿no? Dios no lo hizo. Y vos decís, pará, ¿cómo que no? Sí, lo hizo Dios. Sí, lo hizo Dios. Pero el que levantó la vara fue Moisés, por ejemplo. Entonces, tu mano o tu acción o tu ejecución, tu voluntad es la parte ejecutora de lo que Dios va a hacer por su voluntad. Dios hace las cosas, pero Dios las hace a través nuestro. Así que si vos te quedás en el molde, no querés hacer, estás fallando la orden de Dios. Y la visión de Dios, la orden de Dios es crece, multiplicate, da fruto. Es un mandamiento, es un llamado y es voluntad de Dios. La quinta parábola, tengo unos minutos. La quinta parábola que menciona Mateo es la parábola del tesoro escondido. Mateo 13:44. No se asuste que esta es recortita. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, no sé si le decían tonto a ese, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Pido al Señor que, más allá de lo que yo le diga sobre esto, que son dos cositas solamente, que el Señor nos dé entendimiento de esta palabra. Que el Señor nos dé, me voy a poner en evangélico, que el Señor nos dé revelación de lo que nos quiere decir y en forma personal a cada uno. Porque hoy hoy tempranito viví una situación, una conversación, nada, ¿no? Inmediatamente Dios me trae una palabra al corazón. Hoy o ayer creo que fue. Inmediatamente. Y después hasta la compartí, la publiqué. Un texto de Timoteo. 1 Timoteo 2:4. Que dice, el que milita no se enreda en los negocios de la vida. ¿Qué significa eso? ¿Quiere eso decir que usted, pensamiento religioso, pensamiento fariseo, pensamiento pentecostal de los de antes? No. Renuncia a todo. Vos tenés que vivir en la iglesia nada más. No, por favor. Dios no alimenta vagos, Dios no busca vagos. Dios quiere gente que sea productiva. No gente que esté como... ¿Vio alguna vez el videíto ese del pájaro que anda corriendo a un gusano y esperando que el gusano le salte a la boca? Porque lo acostumbraron todo el día que tiene que estar así y le dan. Y va detrás del gusano, el gusano camina y el tipo va atrás así queriendo que salte a la boca. No. Dice, voy a molestar a alguno o a más de uno. Dios no busca planeros, ni sostiene planeros, ni alimenta planeros. Si se ofende, qué bueno, porque a mí me enseñó el apóstol Belar que lo que te ofende te hace crecer, te molesta, te rompe, te confronta y te hace reflexionar. Entonces, por eso digo, el que milita no se enreda en los negocios de la vida, sino que pone en primer lugar la obra de Dios, el reino de Dios, se ocupa de todas las cosas, de todas sus responsabilidades, pero no permite que las cosas o responsabilidades
estén por encima de la obra de Dios o de lo que Dios le manda a hacer. Por eso es lo que pasó en este caso. El reino de los cielos es como un hombre que encontró un tesoro. Cuando vio el tesoro, lo escondió calladito, no dijo nada, se fue a su casa, vendió todo. Vendió todo. Y volvió corriendo con todo, no sé si era mucho o poco, pero vendió todo. Si vendió todo significa que vendió la casa, no sé. Vendió todo. Y volvió corriendo ahí con todo, se ve que era valioso el tesoro, compró ese tesoro y se adueñó de ese tesoro. El reino de los cielos es prioritario. Porque cuando vos, Mateo 6:33, ponés en primer lugar y buscás en primer lugar el reino de Dios y la forma de vida y su justicia, la forma de vida que Dios quiere, todas las demás cosas te serán añadidas. Pero cuando vos, en vez de tener la cabeza puesta en lo que Dios te manda a hacer, tenés la cabeza puesta en tu bolsillo, tenés la cabeza puesta en tu trabajo, o en a ver qué cosa podés alcanzar, o a ver a quién podés conocer, qué contacto podés establecer, todas cosas buenas. Pero cuando vos pones eso en primer lugar a esto, que Dios nos dé revelación, que Dios nos dé entendimiento. Porque no es para todos, sino para el que lo entiende. El que milita no se enreda en los negocios de la vida, sino que usa a los negocios. Nada más que eso. Como alguna vez lo escuché cuando el apóstol Font era cristiano, no atorrante, al principio, decir, si el dinero tiene que estar bajo tus pies, y hacía en un video, en un VHS, ¿saben lo que es un VHS, no? Gracias. Entonces pisaba un billete de $10, creo, lo pisaba, decía, el dinero tiene que estar bajo tus pies para que vos lo domines, porque si el dinero está sobre tu cabeza, te domina a vos. Entonces, ese concepto, si vos crees que las cosas, vas detrás de las cosas, no entendiste el principio. No tenés que ir detrás de las cosas, tenés que ir detrás del reino. Si sos llamado para el reino, para hacer la obra de Dios, y Dios te va a bendecir en abundancia. Vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Poner a Dios y su obra en primer lugar te coloca en la lista de pendientes de Dios. Le digo una más y dejo la otra para el próximo miércoles, que también es así. La sexta parábola, la perla de gran precio, y se la digo porque es casi lo mismo que esto. Mateo 13:45. También se parece al reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía, lo mismo, todo lo que tenía, y la compró. El reino de los cielos es prioridad, el reino de los cielos es anhelado, el reino de los cielos se busca. A veces nos cuesta entender esto a nosotros, más cuando estamos acostumbrados a algunas cosas. A veces, tal vez con lo que le acabo de decir recién, hace unos instantes, usted puede decir, pero yo también tengo que laburar. Y sí, más vale que tiene que laburar. Y pero de algo que tengo que vivir, por supuesto que tiene que vivir de algo. A lo que me refiero, y se lo vuelvo a repetir, es a qué lugar ocupa cada cosa. Porque si no, ¿qué nos diferencia de los demás, de los que no tenemos a Dios? ¿Qué nos diferencia de aquellos que se desesperan por el temor a no me alcanza, no puedo, qué sé yo? La mendocina que me dijo, si te lo paga directo son 75, si no 150. 150 lucas, porque la perra no tenía cinturón. Yo pensé en ese momento, ¿y si vendo la perra? ¿No? 150 lucas porque la perra no tenía cinturón. La tengo acá la mendocina, señor, perdóname, pero la tengo acá esa. Sí, porque encima me pidió el carnet del seguro. Yo digo, ¿esta de qué libro de historia salió? Para que me pida el carnet del seguro. Entonces yo le digo, esperá que no sé si lo tengo o no. Y me hace, no, hermano. Encima ya llevaba como 10 horas manejando, ¿sabés qué? No, para un poquito. Esto así no es la cosa. Y ahí se la zampó nomás. La quería la perra atrás, atada, amarrada, no sé, encadenada, no sé qué más pretendía. Ahí con cinturón atrás. Cuando te pasan esas cosas, vos te desesperás, se te rompió el presupuesto, ¿y ahora dónde saco la plata? ¿Cómo hago? ¿Qué le dijo la pastora? En esos momentos, yo en vos confío. Si usted pone a Dios en primer lugar, si pone la obra de Dios en primer lugar, si pone el reino en primer lugar, si entiende el concepto de reino, que no es, hoy le dije a los líderes, no es venir a la iglesia, no es hacer buena letra,
no es ofrendar, diezmar, sembrar. Eso no es reino. Reino es vida. Vida transformada para transformar. Spoiler para el sábado es eso. Vida transformada para transformar. Vida de influencia. Vida transformada para todo el lugar donde yo estoy sea cambiado. Vida transformada para que cuando me vean, sin que yo tenga que gritar, amo el testimonio silencioso, sin que yo tenga que decir nada, la gente te vea y diga, ¿qué te pasó? Estás más joven, estás más flaca. ¿Qué te hiciste en el pelo? ¿Te hiciste algún retoque? Estás más elegante, pero pareces más joven, che. Entonces, primero usted se ensancha como una galleta en el agua, después dice, nada, simplemente que la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios hermosea el rostro. La presencia de Dios transforma nuestra vida. Dedicarnos al Señor nos pone en una posición distinta. Eleva tu condición, eleva tu posición, te pone delante de una transformación donde había cosas que antes te costaban. Si le empiezo a preguntar, ya no porque son 9:20, ¿no? Pero si le empiezo a preguntar, ¿cuántas veces te encontraste con cosas que te costaban dejar o cambiar o cosas que querías, no, ya no las malas, las positivas, alcanzar, peleabas por algo y nada, y nada, y nada, y no podías, y no podías. Y un día lo pusiste en las manos de Dios y ¡pac! Así. Mire, me acuerdo, casi nadie lo vivió esto, algunos lo van a recordar de la iglesia de enfrente, de cuando recién empezamos la iglesia de enfrente, cuando hicimos el escenario de enfrente, cuando pusimos no era una alfombra, era un vinilo en el piso, en la iglesia de enfrente, y pegar alfombra, pegar vinilo, ¿queda mal si le digo que es un parto? Bueno, eso. Entonces empezamos a pegar, ay Dios lo que fue eso. Era un parto de trillizos con forceps, así era. Entonces de golpe nos miramos, miren la simpleza que yo le voy a contar. De golpe nos miramos, sacamos lo que habíamos puesto que estaba y dijimos, ¿y si oramos? Era algo re espiritual los tipos, ¿viste? ¿Y si oramos? Y bueno, esto que yo le voy a decir ahora también es de mi generación, pero alguno lo va a saber. Entonces el otro dice, y dale. Ah, bien. Siempre hay alguno, se le cae la cédula enseguida ahí. Entonces nos pusimos a orar por el vinilo ese de porquería. Y después de orar, nada, es una oración cortita, Señor bendecí esto, Señor pulsa nuestras manos, nada de ponerte ahí, nada. Agarramos el rollo, en media hora estaba todo colocado perfecto. Así de sencillo, perfecto. Que vos te da ganas de decir, pero ¿por qué no lo hice antes? Porque somos así de complicados. Entonces, si usted pone a Dios en primer lugar, si usted se enfoca en el reino de los cielos, si usted busca el reino de los cielos, si entiende lo que vale y es capaz de dar todo por el reino de Dios, todas las demás cosas le serán añadidas.